Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente nosotros aquí en Platiquemos de Impuestos, eh, con Pepe Rico a mi lado, y pues ahora les vamos a hablar de la PTU. Como ustedes saben, somos SM Asesores de Negocios, una firma consultora en materia fiscal y legal. Y bueno, pues y ya no dando tanto preámbulo, vamos a comenzar. Si nos gustas platicar, ¿qué es la PTU, Pepe? Claro, gracias Andrea. Hola a todos. La PTU particularmente es un derecho que se establece en la Constitución, es un Ajá. derecho bastante particular porque es un derecho de los trabajadores y en lo general se refiere a que ellos sean partícipes de las utilidades que generen, en este caso las empresas o las personas físicas con alguna actividad empresarial. Quiero decir con esto que no obstante que desarrollen una función, una subordinación, un trabajo y se les pague por ello, si llega a generar el patrón para el cual laboran una utilidad que originalmente dirás, bueno, pues es de la empresa o es de la persona física con actividad empresarial. La Constitución establece que aquellas personas que trabajaron para con estos contribuyentes, pues evidentemente participaron en la generación de dicha utilidad. Y en ese sentido, está consignado en la Constitución el derecho a que participen de dicha utilidad en un 10%. Ese es el derecho al que estamos refiriéndonos hoy en Platiquemos de Impuestos. Excelente. Pues bueno, creo que está reglamentado ya en lo particular en la Ley Federal del Trabajo, corrígeme si me equivoco. Y bueno, ¿por qué se vuelve un tema fiscal? Vamos a platicar un poquito que la base de donde se saca la participación de los trabajadores en las utilidades, que además de ser un derecho que tienen por constitución, pues realmente es muy justo, ¿no? Porque digo, al final del día, si las empresas generan una utilidad y a pesar de que a los empleados se les paga su sueldo, pues qué mejor manera de retribuir a ese esfuerzo, ¿no? Y motivar algo adicional que, como tú decías, pues es el 10% de la utilidad, ¿no? Lo que se distribuye para PTU. Ahora bien, les decía, ¿por qué es fiscal? Porque partimos del resultado fiscal que se entere a la autoridad para hacer la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Si nos platicas un poquito cómo se determina. Sí, mira, en efecto, la regulación para la famosa PTU está en la Ley Federal del Trabajo, es decir, una ley que emana directamente de la Constitución, incluso tiene un mayor peso que la fiscal. Y ahí se determina cómo se va a hacer el cálculo para efectos de la distribución. Y antes de pasar a lo fiscal, déjame detenerme ahí, porque en lo laboral, ese 10% de utilidad, ahorita veremos por qué es fiscal, se tiene que dividir en dos, 50%, 50%. Y el cálculo para cada trabajador tiene que ver con los días en que laboró para el patrón, déjame llamarlo de esta manera, y respecto del sueldo que se devengó en el año al que corresponde dicha PTU. Este cálculo es muy particular, es muy importante, pero regresando al tema fiscal, como tú bien señalabas, se utiliza la base gravable para efectos del ISR. En la parte de la ley del impuesto sobre la renta se establece cómo se determina el impuesto mencionado, pero además se establecen algunos párrafos que dicha base va a considerarse también para efectos de esa PTU que está en la Constitución. Sin embargo, hay algunas diferencias para su cálculo. Ah, ok. Yo en un inicio, digo, antes de que empezamos a preparar todo este tema, pensaba que era la misma base, pero creo que hay dos conceptos que en Así es, particular la hacen diferente, ¿no? Y es que para la PTU no se vale descontar del cálculo lo que corresponde a pérdidas de ejercicios anteriores así es, y a la PTU pagada en es correcto. ejercicios anteriores. Y esto ya hace una diferencia enorme, ¿no? En los cálculos. Sí, fíjate que este artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que para efectos de determinar la base de PTU, a diferencia de la base de renta, no se permite disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y tiene mucho sentido porque si se permitiera, pues estarías participándole a los empleados La no solo de las pérdida, ¿no? utilidades, sino las pérdidas, lo cual ya sería un poco ilógico Ujú. con la consigna que tiene la PTU. Y por otro lado, los contribuyentes pueden disminuir en ciertos casos la PTU que hubieran pagado en ejercicios anteriores, no como una deducción, sino como una disminución. Pero, nuevamente, disminuir la propia PTU pagada en ejercicios anteriores sería estar disminuyendo de PTUs futuras los pagos previos por el mismo concepto. En ese sentido, estas dos partidas que sí se pueden
disminuir para efectos de la base de renta, no se permiten para PTU. Pero hay una tercera adicional. Fíjate que a diferencia de la base de renta, para PTU se pueden disminuir la parte de los ingresos exentos de trabajadores que no fueron deducibles. Déjame Sí. comentarte el contexto. Para efectos de renta, solamente se permite disminuir el 53 o el 47% de ciertos ingresos exentos para trabajadores. Entonces, la diferencia, sea el 47 o el 53, no es deducible. Esto está en el artículo 28 que habla de no deducibles. Entonces, para renta no puedo tomar la totalidad de la deducción. Para PTU sí. Esa parte que no se hizo deducible en renta por esos ingresos exentos se puede disminuir para efectos de PTU. Y esto es de mucho beneficio para los contribuyentes porque disminuirá la base de dicha PTU. Y estos serían los tres principales conceptos a considerar respecto de la base fiscal para efectos de ISR y de PTU. Excelente. Fíjate que también, bueno, ya que tenemos el entorno más o menos definido, sé que hay algunos patrones que como apoyo a los trabajadores o realmente como beneficio adicional a lo de la Constitución, deciden por alguna razón repartir PTU, dar un anticipo a los trabajadores antes del corte, que es la fecha cuando se entera el anual, ¿no? Que es cuando ya se tiene el resultado fiscal determinado, y 60 días después, pues tú puedes hacer este reparto de utilidades, considerando, como tú dijiste, estas partidas que se exentan y tomando como base esa información. Pero ¿qué pasa entonces en este caso con estos patrones que conocimos, ¿no? Le entregan al trabajador una partecita de la PTU antes del resultado. Esta, una vez que yo quiero contabilizarla, ¿sí es un anticipo a PTU? Digo, porque como que oficialmente no existe ese término. Sí, es correcto. El hecho de que algunos patrones quieran dar anticipos de PTU, pues es muy loable, me parece que es muy bien visto y tiene todo el objetivo de poder dar un incentivo económico para anticipar ese derecho que llegará 60 días después de que se presentó el anual, como bien señalas. Sin embargo, hay una problemática. Mientras no exista una declaración de impuestos sobre la renta donde se plasme la base de la PTU, cualquier pago previo no se puede considerar PTU y en todo caso se considerará un salario, un bono, un incentivo, y ahí hay una problemática porque va a ser gravable para ese impuesto sobre la renta y también puede ser objeto del impuesto sobre nóminas, incluso podría ser base de una integración salarial. Entonces, no obstante el buen objetivo de anticipar una parte de esta PTU, sí pudiera llevar a una complicación de carácter fiscal para con el SAT, para con el IMSS, por considerar que mientras no exista declarada una base de PTU, pues no hay PTU. Y solamente para concluir sobre este tema, alguien se podría estar preguntando, oye, ¿y ese anticipo de PTU se podría disminuir en pagos provisionales? La respuesta es no, porque ante una revisión del SAT, esa parte proporcional, que además sería complicado determinarlo, no tendría un sustento. Nuevamente, por lo que tú señalaste, no hay una declaración presentada y ese anticipo tendría una connotación de otro concepto y nuevamente podría ser grabado para renta, para impuestos sobre nóminas e incluso hacer una integración salarial para efectos de una cotización de seguridad social. Entonces, los anticipos de PTU pueden ser problemáticos. Pues sí, a pesar del buen corazón del patrón, ¿no? Que en este caso los quiere favorecer. Creo que esto lo tenemos que considerar y además hay otro tema que también debemos considerar cuando se contratan servicios especializados, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos comentas? Fíjate que solamente para un poco complementar lo anterior, vale la pena también mencionar que los anticipos de PTU pueden presentar una problemática adicional. Porque en caso de que el anticipo sea menor a la PTU, más allá de la connotación contable, financiera y fiscal, entonces sí se le daría solamente la diferencia. Pero si llega a desbordar el anticipo a la propia PTU, ejemplo, le diste 70,000 pesos de anticipo de PTU a algunos de los empleados o a cada uno de los empleados y la PTU fue de 45. Uy, ¿ahí te lo tienen que regresar o cómo? Tendrías que descontar. Opera, no te lo van a regresar. O sea, seguramente cuando lo obtuvieron, pues lo gastaron, digamos, en su vida cotidiana,
pero seguramente no te lo van a devolver. Seguramente tendrías que retenérselo posteriormente y ahí está otra complicación de estos anticipos. Y de esto podemos concluir que el cálculo para determinar la PTU tiene que ser muy bien revisado y hay que analizar si de verdad vale la pena los anticipos, no porque esté mal el objetivo, insisto, es muy bueno, pero sí hay que tener la certeza jurídica fiscal de que no va a tener una repercusión en renta, en IMSS y en impuestos sobre nóminas. Y ahora sí, el caso que acabas de señalar de los servicios especializados básicamente deriva de la eliminación de la subcontratación laboral, que hace algunos años ya fue excluida totalmente, es un no deducible, pero se permite que algunos contribuyentes puedan prestar estos servicios de tipo especializado, que un contribuyente por sí solo no pudiera estarlos obteniendo a través de una contratación directa. El tema con ellos es que si el patrón de los empleados de este servicio especializado no cumple con sus obligaciones laborales, por ejemplo la PTU, el responsable solidario es el cliente. Imaginemos que en SM Asesores contrata un servicio especializado que es necesario, pero el patrón de ese servicio especializado no cumple con el pago de la PTU por cualquier circunstancia. En ese momento, SM Asesores, el cliente estaría obligado a pagar la PTU, no obstante que no fueron sus empleados, no obstante que no les pagó salarios y no obstante que realmente nunca existió una relación laboral. Entonces, como conclusión, para todos aquellos que tienen un servicio especializado y que lo contratan de manera específica, tendrían que asegurar que aquel proveedor del servicio sí cumpla con el pago a través de una cláusula en la contratación como una de las condicionantes para efectos del servicio, solicitando que demuestre qué pasó en su declaración anual, si declaró o no una base para PTU y sobre todo si efectivamente sí les pagó a estos empleados que son los que prestan el servicio especializado. De lo contrario, podríamos estar en una complicación y tener la obligación que señala la Ley Federal del Trabajo, ser responsables, solidarios por todos los derechos que tengan estos empleados, incluyendo la PTU. No, pues esto está muy grave, ¿no? Digo, ya para el patrón que contrata un servicio, no obstante que tiene el contrato, no obstante que no son sus trabajadores, ¿no? Y por ley, pues tiene la obligación de repartir la PTU, ¿no? No. Entiendo que también, perdóname, estaría en su derecho de exigirle al patrón real de estas personas, pues que le demostrara, ¿no? Como tú bien dices, que le diera el cálculo a lo mejor de su base de impuestos y que se cerciorara de que reparte la PTU que corresponde. Porque de otra manera, pues, imagínate, yo ya pagué el servicio y ahora voy a pagar la PTU. Pues no, ¿no? Es algo que bueno que salió ahorita en el podcast como tema y ojalá y que las personas que nos escuchan pues lo consideren, ¿no? Ya tratamos 3 puntos, ¿no? El no entregar la PTU como anticipo, el tener en cuenta que los servicios especializados pues tienen sus asegúnes, ¿no? Así es. En materia de PTU. Y bueno, por último, el tema de la PTU, perdón, tú querías comentar algo, ¿verdad? Fíjate que valdría la pena también hacer un comentario adicional sobre estos servicios especializados. Ajá. Porque en el eventual caso que alguien tuviera que tomar esta responsabilidad solidaria, pues una pregunta muy genuina sería, ¿puedo deducir ese pago? Imaginemos que el patrón del servicio especializado no paga la PTU o cualquier otro concepto. Entonces entra esta responsabilidad solidaria, lo pagas tu cliente. Ajá. Y de manera natural sería, bueno, lo pagué, atendía lo que mencionan las disposiciones laborales, ¿cómo lo puedo deducir? Pero posiblemente eso sea materia de otro podcast, porque sería muy interesante comentar cuáles son los elementos que se requerirían para ante la autoridad fiscal y o un litigio poder deducir ese pago, no solamente de PTU, de otros conceptos que asumí como responsable solidario. Excelente. Bueno, pues creo que sí tenemos que hacer otro podcast y ya nos dejaste con la duda, ¿no? Sí. Si realmente se va a poder deducir o no, porque al final es un pago que yo erogué, ¿no? Así es. Y digo, pues yo creo que sería lo justo, siempre y cuando cumpla con lo que dices, ¿no? Con la norma. Por último, la PTU entiendo que va en forma proporcional al sueldo y las prestaciones tienen que ver con cuánto yo reparto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un sueldo chiquito, pero tienen unas prestaciones que la verdad complementan a lo mejor ese sueldo que es pequeño, ¿no? Y viceversa, hay unas personas que tienen un sueldo alto,
pero tienen las prestaciones de ley. Estamos hablando que no tienen a lo mejor un seguro de gastos médicos mayores, a lo mejor vales de despensa, no sé, de gasolina, ¿no? En este caso, la PTU, como va ligada con el resultado fiscal, pues tiene que ver directamente proporcional con el hecho de que entre más sueldo yo tenga, hay un efecto en la PTU, ¿no? ¿Nos comentas? Sí, este efecto de la PTU, como bien señalas, Ujú, está afectado, digamos, por la ujú, parte de qué estoy pagándole a los empleados. ¿Qué pasa si les pago un salario bajo, medio o alto o las prestaciones son en la misma sintonía? Puede ser efectivamente que haya salarios no tan altos, pero con buenas prestaciones o al revés, ujú, salarios muy altos, pero con una escasa o nula situación de prestaciones. Esto dependerá de la deducción que tomo para ISR. Esto ujú, entonces afecta a la base fiscal para ISR. Y como hace un rato comentamos, como para PTU sí puedo deducir la parte no deducible para renta, sí para PTU, si yo hago un comparativo entre el efecto de mi PTU y esa parte de la correlación entre salario y prestaciones, podría ser muy interesante ver qué es más conveniente para ambas partes. ¿Por qué menciono para ambas partes? No solamente es para efectos del contribuyente, del patrón. ujú. Recordemos que el patrón puede disminuir la PTU que pague. Sin embargo, puede ser que ahora valga la pena mencionar el nuevo límite que se acaba de incorporar a la Ley Federal del Trabajo. En la parte de los montos de los sueldos, se tiene que comparar 3 meses de sueldo de cada trabajador con el promedio de las PTUs de los últimos 3 años que se le pagaron al mismo y se le tiene que dar el mayor. Ese es uno Mm, de los nuevos límites y jugando con esto que acabas de señalar, de la base fiscal y ujú. las prestaciones y los no deducibles, puede ser que algunos contribuyentes lleguen a tener algunos beneficios perfectamente legales en función de un análisis integral. Entonces, vale mucho la pena para algunos que tengan una cierta capacidad laboral, no sé, 100, 200, 2000, 2500 empleados, hacer este análisis. Ok. Y también valdría mucho la pena a lo mejor extendernos en estos temas. Creo que podríamos hablar de PTU por mucho tiempo porque tiene Sí, muchas implicaciones, ¿no? O sea, no nada más se limita al reparto de la PTU, al cálculo, no, al, al, a los conceptos, ¿no? Que se suman o que se restan. Realmente el tema de la PTU, pues esperemos que podamos abordarlo en otros foros y seguir platicando estas especificaciones que comentaste, ¿no? Estos temas en concreto. Y pues si no tienes algo más, ¿sí? fíjate que hay algo que vale la pena mencionar. Ujú, Estamos a punto de que llegue la fecha precisamente para este pago de la PTU. Son ujú, 60 días posteriores a la fecha en la que se presenta la declaración anual. Dependiendo si la presenté en enero, febrero, marzo o en el último día, que si no mal recuerdo fue a principios de abril, ajá, pues habrá que correr esos 60 días para cumplir con este límite. ¿Qué es lo más relevante o la mayor problemática? El cálculo. El cálculo de la PTU que está en la Ley Federal del Trabajo es muy detallado. ujú, Existen muchas formas de tener revisiones en el mismo, pero este análisis comparativo de prestaciones PTU y efecto de no deducibles pudiera complementarlo mucho para tomar decisiones corporativas que puedan beneficiar a ambas partes en el futuro. Y bueno, efectivamente habría más temas por comentar, pero creo que ahorita lo más lo básico. relevante es el cálculo, la anticipación del mismo, la revisión y pues Ujú. posiblemente, ¿no?, efectuar proyecciones en función de aquellos contratos que se tengan para obtener ingresos o de las posibles deducciones en algunas de las industrias, como las que son de televisoras, por ejemplo, que en función de ciertos eventos regularmente deportivos incrementan sus costos y deducciones y en esa medida se va presupuestando cuáles serán esos pagos de PTU a futuro. Creo que eso sería lo último que podríamos comentar y después abordar en otro podcast de platiquemos de impuestos. Claro que sí, aquí seguiremos platicando de impuestos, ¿no? Sus dudas o comentarios, con esto cerraríamos. Vamos a agradecer que nos las hagan llegar a través de nuestras redes. Así es. Y quiero comentarles por último que vamos a publicar para estos libros y estas revistas que ven, nos las facilitó el grupo editorial GES. Vamos a publicar también sus redes para que en caso de que quieran consultar algún material que a nosotros nos ha sido de mucha utilidad, pues lo hagan. Y asimismo sus comentarios o sus dudas podemos apoyarlos en el cálculo, en la determinación ahorita que ya va a ser el Sí. tiempo de PTU, cualquier duda que comentamos, nos las hagan llegar y trataremos de que se resuelva antes de que tengan que hacer la presentación de la misma, ¿no? El reparto de la misma.
Así es. Pues muchas gracias. Seguimos platicando de impuestos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.